Imagínate que tuvieras un hijo y que una noche saliera de casa junto a sus compañeros de clase para no volver. ¿Tú qué harías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a la bruja en Weapons o La Hora de la Desaparición. Esta es la historia de 17 niños de una escuela que un día desaparecieron, todos de la misma clase, la de la profesora Justine, en la que únicamente no desapareció Alex. Y es que la noche anterior a las 2:17 de la madrugada, los demás niños se despertaron, se levantaron de sus camas, abrieron las puertas de sus casas y salieron corriendo. Se desvanecieron en la oscuridad. Y esto los padres de esas familias y la policía lo saben porque algunas viviendas tenían alarmas que se activaron cuando los niños se marcharon y porque algunos fueron grabados por cámaras de seguridad. Policía que interrogó a Alex y a Justine, pero que ninguno sabía dónde estaban los niños. Y un mes después de que desaparecieran todavía nadie lo sabe. Vale, una historia que no se basa en ningún caso real, pero sí que las localizaciones son reales. Y esta es la casa de Alex, que es el lugar a donde se dirigen todos los niños. Una casa que se encuentra en un barrio residencial del estado de Georgia en la ciudad ficticia de Maybrook, que hace referencia a Tucker del condado de DeKalb, y que como veis ellos llegan corriendo desde esta carretera. Pasan por delante de otras viviendas que, como también estáis viendo, cuentan con cámaras de seguridad. Y esas son las grabaciones que debería mirar la policía para encontrar a los niños. Esas y las de las casas de los desaparecidos, que gracias a una simple triangulación, las autoridades podrían saber en qué zona de la ciudad tienen que buscar. Que es lo que uno de los padres hace un mes más tarde, cuando ningún inspector a cargo de la investigación llega hasta esta fácil conclusión. De hecho, para promocionar la película crearon una página web canon y ahí aparecen 3 grabaciones de cámaras de viviendas de la ciudad y una de ellas es de la puerta del garaje de la casa de al lado de Alex. Revisándola la policía sabría dónde están los niños. Pero bueno, siga. Esta también es la historia de Justine, la profesora de la clase que ha desaparecido, y a la que odian todos los padres de esos niños, especialmente Archer, que cree que ella es la responsable de esas desapariciones. Y aunque Justine dé un discurso, se disculpe e intente que entiendan que ella tampoco sabe nada de los niños, los padres piensan que está mintiendo. Por eso la protagonista abandona la escuela, va a esta licorería para ahogar su sufrimiento en alcohol, se marcha y vuelve a casa. Vuelve atenta debido a que muchas personas la quieren muerta. Y eso incluye a quien le toca el timbre por la noche y a quien le hace esta pintada en su coche. Bruja. Razones más que suficientes para que el director le dé unos días de vacaciones a la profesora. Vale. Y otra razón es que la desaparición de los niños ocurre un 5 de mayo y las clases en Georgia acaban a finales de ese mes. En concreto, en el colegio de los niños, Brockett Elementary School, acaban el 30 de mayo según el calendario. Además, todo esto se podría arreglar si Justine pidiera al director marcharse a otra escuela voluntariamente. Un proceso de traslado que puede llevarse a cabo en todo el estado de Georgia y que le aplicaron a ella ese mismo año debido a que la echaron del último centro en el que trabajó por comportamiento inadecuado con un miembro del claustro, como mencionan aquí, por lo que Justine ya está registrada en la Comisión Profesional de los Estándares de Georgia y puede ser trasladada en cualquier momento. En concreto, también en una junta escolar local, como la que llevan a cabo en esta escena, es donde se decide si hay que reasignar a un maestro de una escuela a otra según el código de Georgia. Ahí, el director debería haber informado a los padres del traslado de la profesora y así habrían dejado de molestarla. Pero bueno, sigo. Porque esa misma noche Justine queda con Paul, un policía con el que tuvo una relación amorosa y que está preocupado por ella, y también sigue enamorado de ella a pesar de estar casado. Por eso se toman unas copas y hacen el delicioso. Así descubre que las autoridades de la ciudad todavía están muy lejos de resolver el caso. Por eso, al salir los niños de la escuela, la protagonista sigue a Alex hasta su casa y toca al timbre, pero nadie le abre. Las ventanas
sábanas han sido cubiertas con papel de periódico y curiosa Justine rodea la vivienda y descubre que hay un hueco en una ventana sin tapar. Se acerca y... ¡pumba! Ahí están los padres de Alex, que aunque ella haga ruido no se mueven, y de todo esto le informa al director, pero él no le da importancia y le pide que no vuelva a seguir a Alex. Ella no le hace caso y al día siguiente espera al niño en su casa. Le pregunta si está bien, responde que sí, la profesora insiste y Alex se marcha corriendo, un comportamiento que extraña a Justine, que vuelve a tocar a su puerta y como no le abren se queda en el coche vigilando a cualquiera que entre en la vivienda y que por la noche cuando ella se queda dormida, despeinada sale la madre de Alex y con unas tijeras le corta un mechón de pelo. Vale, y es que lo que debería haber hecho Justine, al descubrir que en la casa de Alex están ocurriendo sucesos extraños, era llamar a Paul para que como policía, consiguiendo una orden judicial, entrara legalmente en esa vivienda. Así habrían descubierto dónde están los niños, y el caso habría sido resuelto. Pero no, la protagonista decide ir sola a esta casa y aparca delante, literalmente delante de la vivienda, en medio de la carretera de forma totalmente sospechosa. Por eso la mala malísima la ve y le ataca cuando está dormida. Por eso Justine debería haberse escondido mejor. O no debería vigilar la casa sola, debería haber llamado a la prensa, ya que el único motivo, porque un caso tan llamativo como es la desaparición repentina de 17 niños, no aparece en las noticias, es porque la policía está avergonzada por no saber cómo resolverlo. Pero si Justine se pusiera en contacto con equipos de noticias locales, nacionales e internacionales, en cuestión de horas sus camionetas de transmisión invadirían las casas de todas y cada una de las personas involucradas en el caso, incluyéndose a ella misma pero sobre todo a Alex, y con tanta vigilancia la mala malísima no podría llevar a cabo sus próximos planes malvados. Pero no, porque esta también es la historia de Archer, el padre de uno de los niños desaparecidos, y uno de los pocos que tiene la grabación de él marchándose de casa. A dónde se dirigía es lo que quiere saber. Por eso, y porque la policía no le da respuestas, Archer investiga por su cuenta, revisa la grabación y referenciándose en esta torre de telecomunicaciones, en un mapa de la ciudad busca su casa y desde ahí traza una línea hacia esa torre. Una de las casas es la de otro de los niños desaparecidos, y Archer le hace una visita a esa familia para pedirle que le enseñen la grabación de su cámara de seguridad, la de su hija saliendo de la casa. Gracias a ella el protagonista descubre qué camino tomó esa niña y trazando otra línea en el mapa sabe que los niños se dirigieron a esta zona. Vale, como he mencionado antes, con esta simple intersección, Archer avanza más en el caso que la policía en un mes. Pero imaginaos que en vez de únicamente 2 casas, en el mapa se trazaran las trayectorias de todos los niños desaparecidos que vivían en casas con cámaras, que suponemos que al menos eran la mitad porque es la cantidad que se menciona que tenían alarmas. Trazando esas rectas, como podéis ver, se consiguen más intersecciones, que a su vez uniendo esos puntos se puede obtener una mejor aproximación que la zona que marca Archer en el mapa. Una zona muy acotada, a pesar de que todas las casas se encuentran a distancias considerables, y que cada niño corrió a una velocidad distinta, aunque todos salieran de sus puertas a la misma hora. Pero como veis, todos llegaron a la de Alex al mismo tiempo aproximadamente, y para tener todas esas grabaciones los padres de las familias tendrían que estar de acuerdo en enseñárselas a Archer o que la policía las consiguiera con otra orden judicial. Pero bueno, siga. Porque esta también es la historia de Paul, el policía que comienza su turno y patrulla la ciudad. Ahí es cuando ve a un joven haciendo actos delictivos. Por eso él sale corriendo y Paul le persigue con el coche. Le acorrala, le alcanza y le detiene. Y esposado, lo coloca contra su capó para cachearlo. Según él, no lleva ningún objeto punzante en sus bolsillos. Así que Paul mete la mano y... sí, se clava una jeringuilla. ¡Pamba! Enfadado, el policía lo noquea y se cura la herida desesperadamente. Ahí es cuando descubre que la cámara de su coche lo ha grabado todo, que como James le denuncie podría tener graves problemas. Por eso le quita las esposas y le amenaza para que no vuelva a verlo. Y él no le hace caso, porque al día siguiente, el policía descubre a James acercándose a la comisaría. Por eso, enojado, Paul entra en su coche y lo persigue. Y es que esta también es la historia de James, el joven vagabundo y drogadicto
que una noche caminando da con la casa de Alex, que al intuir que podría estar abandonada, irrumpe en esa vivienda por una ventana, y ahí roba todo lo que puede. Todo, aunque los padres estén sentados en un sofá del salón, ya que recordad que no se mueven porque están poseídos. Y continuando con el saqueo de la casa, es cuando James baja al sótano y descubre dónde están escondidos los niños. Asustado, se marcha y huye de allí antes de que los padres lo maten. Va a esta tienda para vender lo robado, y ahí es cuando descubre la recompensa que ofrecen por los niños desaparecidos. Cuando llama a la policía para conseguir esos $50.000, ahí es cuando va a la comisaría para denunciar las desapariciones, no a Paul como él piensa. Así que corre y corre, y en el bosque que es donde vive se esconde. El policía le encuentra, James le clava más jeringuillas, y antes de que le dispare, le dice que sabe dónde están los niños desaparecidos. Paul le cree, mete a James esposado en su coche y conduce hacia la casa. Se baja, le abren, entra y James le espera. Le espera varias horas hasta que el policía poseído sale y arrastra al vagabundo hasta la casa. Vale, y si al llegar a comisaría James no se hubiera encontrado con Paul, la policía habría ido a casa de Alex, la bruja no se lo habría esperado y no podía haber ordenado a los niños que se fueran a otro lugar y el caso habría sido resuelto. Pero no, casualmente da con el oficial y lo persigue hasta el bosque. Y hay algo que no he mencionado, es que la bruja le perturba unos segundos, no porque ella estuviera allí físicamente, sino porque una consecuencia de sus capacidades de brujería es que inintencionadamente se adentra en la mente de quien se acerca lo suficiente a su fuente de poder, a los objetos que utiliza para sus rituales, a la casa de Alex. Por eso Justine, Archer y James sufren estas visiones. Es decir, si alguno de estos tres personajes hubiera recordado el rostro de la anciana y la hubiera relacionado con la desaparición de los niños, al hecho de que es la tía del único niño que no se ha desvanecido, el caso también habría sido resuelto. Pero bueno, siga, porque esta también es la historia de Marcus, el director de la escuela al que Justine le llama para que vaya a casa de Alex, para que vea que se ha convertido en un lugar perturbador. Pero él no hace eso, sino que organiza una tutoría con la responsable de ese niño, Gladys, su tía, que como los padres de Alex no se encuentran bien, padecen una consunción leve y no pueden salir de casa, ella se ha convertido en la tutora del niño. Pero aún así Marcus quiere hablar con sus padres. Y ante tal amenaza al día siguiente, se inventa una excusa para que el director y su marido le dejen entrar en su casa. Dentro la anciana muestra su bolsa, les pide un poco de agua que tiene que ser en un bol, y ahí saca una rama envuelta en una cuerda de Marcus, que le robó cuando fue a su despacho. Con ella se hace un corte en la mano, cubre de sangre la rama, saca unas tijeras del bolso, le corta un mechón de pelo al marido de Marcus, y al agitar este timbre entra en trance. Y al envolver el mechón en la rama y al partirla ataca al hombre. Le golpea con la cabeza hasta matarlo. Ahí es cuando limpia la rama en el bol de agua, cuando saca el pelo que le quitó a Justine y ordena a Marcus que vaya a por ella, cuando intenta matarla en esta gasolinera y cuando Archer, que estaba con ella porque coinciden, le salva la vida, cuando el director logra escapar y persiguiendo a la protagonista es atropellado y muere. Vale, y todo porque Gladys no es tan buena bruja como parece, sino como le quitó un mechón de pelo a Justine, la podría haber hipnotizado y que ella misma se hiciera la automorición. No hacía falta que obligara al director a recorrerse toda la ciudad para matarla. Pero bueno, recapitulemos. Primero, como habéis visto, Gladys viste de forma llamativa, teniendo en cuenta el año en que se ambienta la película, 2025 como se menciona en este cartel. Viste como si hubiera nacido en la década de los 40, como si estuviera en la década de los 70 y tuviera unos 80 años actualmente. Mucha edad para ser la tía de un niño de 10 años, para ser la hermana de su madre, aunque podría ser. Pero lo que no podía ser es que, segundo, el padre de Alex padeciera una consunción, como menciona Gladys, que por leve que sea, se trata de un estado de extenuación y enflaquecimiento severo. Una afección cuyos síntomas aparecen de manera gradual, no en unas horas como ocurre con el padre, que un día recoge a su hijo en la escuela y al siguiente no, porque casualmente sufre una consunción. Y tercero, igual que casualmente Gladys descubre dónde vive el director y se recorre la ciudad
para pedirle agua. En concreto se recorre toda esta distancia porque la casa de la anciana es la 4095 y la de Marcus la 2135, cuando podría haberle pedido agua a alguien que viviera más cerca. Por eso el director no debería haberle abierto la puerta. Así no habría sido poseído. Pero bueno, siga. Tras la muerte de Marcus, Justine le da las gracias a Archer por protegerla y resuelven sus diferencias. Y es que gracias a la forma en la que corría el director, la misma que los niños cuando desaparecieron, él sabe que ella no es la responsable. Sabe que en esta zona del mapa es donde se dirigieron, la casa de Alex, como menciona Justine. Y es que esta también es la historia de este niño, que una noche recibió la visita de su tía Gladys. Estaba enferma y no tenía otro lugar donde ir. Por eso su hermana, la madre de Alex, le dejó quedarse en su casa durante un tiempo, el mayor error de su vida, porque al día siguiente, cuando el niño volvió de la escuela, descubrió que sus padres habían sido poseídos por ella, por la bruja que se alimenta de sus víctimas, y que así su aspecto físico mejora, mientras que el de ellos empeora. Y claro, si alguien descubriera que practica brujería, con estas ramas ensangrentadas podría ser su perdición. Por eso amenazó a Alex con matar a sus padres si no guardaba el secreto. Y eso hizo él, aparte de darles de comer, comprar esas latas de sopa solo e ir al colegio. Lo bueno es que aún así la enfermedad de Gladys no se curó. Y lo malo es que le pidió al niño que le consiguiera más víctimas, que fuera a la escuela y le trajera un objeto de cada uno de sus compañeros de clase, y eso también hizo él. Al día siguiente, cuando todos estaban jugando, fue a su aula y robó las pegatinas de los otros 17 niños. Con ellas esa noche los obligó a despertar, salir de sus casas corriendo y dirigirse a la suya para esconderlos en el sótano. Vale. Como habéis visto, Gladys hace uso de magia de sangre o magia oscura, que es aquella que corrompe el cuerpo de quienes la usan, lo que explica su enfermedad, lo que explica el árbol con espinas con el que controla a las personas que se trata de un endrino, uno usado en encantamientos, y lo que explica en su timbre el 6, que representa el 666 o el número de la bestia, y el triángulo invertido que representa el mal, la inversión de la Santísima Trinidad. Lo malo es que aunque todo esto sea conocido, los rituales que lleva a cabo Gladys son inventados, y no hay forma de deshacerlos a no ser que la bruja te muestre cómo, que es lo que ocurrirá al final de la película. Pero como he anticipado antes, lo bueno es que ella no es muy inteligente. Primero, en vez de poseer a personas desconocidas que no puedan relacionarlas con ella, escoge de víctimas a su hermana y a su esposo, y luego a los 17 compañeros de su hijo y no a él, cuando podría haberlo controlado también para que nadie sospechara y podría haber escondido a todos en otro lugar que no fuera su casa. Segundo, como habéis visto, el niño se encarga de dar de comer a todas estas víctimas y seguramente también a Gladys cuando su salud empeora. Por eso, a pesar que sea un niño de 10 años, él sí es muy inteligente y cuando va al supermercado tendría que haber comprado algún somnífero para dormir a la anciana, arrebatarle sus pertenencias de brujería y entregárselas a alguien que pudiera ayudarle. O si no, tercero, volviendo a casa de Marcus, cuando lo posee, deja la prueba que la incriminaría como principal sospechosa. Deja el bol de agua con su sangre en la cocina frente al cadáver del esposo del director. Y ese ADN es más que suficiente para que las autoridades descubran quién es la mala malísima, que como en esta escena confirma que estuvo ingresada en algún hospital para tratar su enfermedad, aunque no sirvió de nada, su sangre estará en las bases de datos de la ciudad. Pero bueno, siga, porque tras la desaparición de los niños, la policía interrogó a la familia del único que no se había desvanecido. Pero, como sus progenitores seguían siendo poseídos por la bruja, ella se inventó que el padre había sufrido un ictus y que ella los estaba cuidando. Esto no convenció a las autoridades y al día continuo registraron la casa de Alex, no sin antes que Gladys se deshiciera de cualquier prueba incriminatoria, incluyendo a los niños. Sin embargo, los inspectores no encontraron nada, y durante las semanas posteriores, Alex les dio de comer a sus padres y a sus compañeros, pero todo acabó
luego cuando Paul y James fueron a la casa. Ahí la bruja decidió que ella y Alex se marcharían mañana. Y esto nos lleva al presente, a cuando Justine y Archer se unen para resolver el caso, a cuando van a la casa y descubren que ahí está Paul, que sale por la puerta y les incita a entrar. Ellos lo hacen y caen en la trampa de la bruja. Vale, en medio de una importante investigación criminal sobre una clase entera de niños que desaparecieron a excepción de uno, que incluso involucra a agencias federales como mencionan aquí, nadie le da importancia al hecho de que el padre de Alex recientemente sufre un derrame cerebral y este ictus no está respaldado por ningún registro médico de ningún hospital, ni por las autoridades que investigan el caso, que podrían haber descubierto la verdad monitoreando su casa las 24 horas, no yendo a registrarla únicamente una vez y habiendo avisado a Gladys el día anterior. Tampoco nadie le da importancia a que un crío de 10 años compre diariamente 19 latas de sopa él solo, un número similar al de los 17 compañeros de su clase que han desaparecido. Tampoco nadie le da importancia al hecho de que, aparte de que las ventanas de esa casa estén tapadas con hojas de periódico, en sus alrededores huela fatal, ya que como acabo de decir, las víctimas de la bruja, aun estando hipnotizadas, necesitan comer, pero nunca se muestra dónde hacen sus necesidades, por lo que seguramente se cagan y se mean en sus ropas interiores durante semanas. Pero no, nadie sospecha de todo lo mencionado y son los protagonistas quienes deben de resolver el caso. Y es que en casa de Alex ellos cruzan una línea de sal y los poseídos les atacan. Archer se defiende de James y Justine de Paul, y el niño de sus padres que también intentan matarlo cuando cruza otra línea de sal. Y así peleando es como la protagonista mata al policía porque está a punto de ahogarla. Y como el protagonista descubre dónde están escondidos los niños, como ¡pumba! Justine también dispara al drogadicto. Solo falta la bruja. Y para vencerla, Alex agarra una de sus ramas, su cabellera, y la envuelve junto a su sangre. La rompe para que todos los niños vayan a por ella, que aunque escape por la ciudad, no se libra de ser desmembrada por los 17 críos. Justo antes de que Archer ahogue a Justine, que había sido poseído por la bruja en el sótano cuando busca a su hijo, justo antes de que los padres de Alex lo maten. Así todos vuelven en sí. Y tras esto Archer se reencuentra con su hijo y Alex con sus padres, que nunca volverán a ser los mismos a causa de la posesión de la bruja. Y, brujamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido Weapons o La Hora de la Desaparición. Seguro que ya sabes cómo vencer a la bruja. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!